Os doy la bienvenida al podcast de la que es ya la cuarta temporada de las charlas educativas. Recordad que estos podcasts, en su mayoría, no son más que los audios de las charlas en directo en YouTube y en Twitter Spaces. De ahí que la calidad de la grabación dependerá de la calidad del audio en los directos. Pero como siempre, creemos que vale la pena ofrecéroslos en este formato. Esperamos que os gusten. ¡Empezamos! Buenas tardes y os doy la bienvenida a este nuevo space de las charlas educativas. Hoy tenemos el placer y el gran honor de contar con María José más Salgado, si no me equivoco, ¿verdad? Salguero. Bueno, ahora me lo dices. Eso, que Salguero. Luego mi madre se enfada. Salguero. Salguero, efectivamente, no quería olvidarme. María José es neuropediatra y, bueno, conocidísima por aquí, por todos nosotros en el claustro virtual, por su excelente labor de divulgación en redes. Además es escritora, que también hablaremos de ello. Como decía, muy conocida a través de Twitter, pues yo la conocí, por ejemplo, si no recuerdo mal, a través de un hilo que hiciste sobre el TEA, un hilo que tenías con más de 100, yo creo que eran 100 tweets o algo así, recuerdo. Sí que te conocía de antes, pero ese hilo fue como, bueno, pues ahí, etcétera. En fin, y también es muy conocida por su blog Neuronas en Crecimiento. Bueno, María José, es un auténtico placer volver a contar contigo, porque no es la primera vez. Y bueno, te dejo un momento si quieres saludar y ya entramos, ya vamos a por todas. Pues para mí también es un gusto, Ingrid. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo. Siempre es bueno tener la oportunidad de hablar con profesionales de otros ámbitos, no solo sanitarios, que atienden a niños con dificultades, y creo que puede ser enriquecedor y de ayuda. Y bueno, pues recordar que esto lo hacemos por gusto, no obtenemos ningún beneficio con ello, simplemente, y agradecer a todo el mundo que está aquí escuchándonos. Y bueno, intentaremos que sea una cosa un poco práctica, y por si alguien es muy fan del baloncesto, acabar a tiempo para poder ver la final, que esperemos que gane España. Esperemos esos. Mira, yo cuando vi dije yo, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es la final, por favor? ¿A qué hora es? Yo creo que nos da tiempo. Yo creo que sí, que nos va a dar tiempo. Bueno, nos va a dar tiempo, en fin, o sea, podríamos estar aquí contigo horas, pero yo creo que sí, que intentaremos adecuarnos a que la gente pueda llegar al baloncesto o incluso que le dé tiempo a bajar al bar si lo prefieres. Sí, efectivamente, si esa es parte de su plan. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco, ¿no? Y lo primero que tendríamos que pensar, quizá, desde tu punto de vista, obviamente, desde el punto de vista de la neuropediatría, ¿a qué llamamos diversidad? ¿Qué tipos de diversidad hay? Pues sí, mira, verás, claro, diversos somos todos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Algunos, afortunadamente, son irrepetibles. Y otros, pues es una pena que no se pueda aclarar y ser totalmente siempre iguales, ¿no? Es decir, la diversidad pues es física, unos somos más guapos que otros, cultural, económica, social, hay valores morales, religiosos, políticos, todo eso es diversidad, ¿no? Y eso enriquece la humanidad. Lo malo también es diversidad, no solamente lo bueno es diversidad, la maldad, el crimen, eso también es diversidad. Hay personas que tienen unos intereses distintos, una moral distinta a la nuestra, y eso también es diversidad humana. Todo eso es lo que conforma a la humanidad, y todos somos diversos. Entonces, no hay que confundir la diversidad con lo que es un trastorno, porque la diversidad, insisto, enriquece y por tanto debe ser protegida, la diversidad que aporta a la sociedad, pero el trastorno dificulta el avance de la persona, el trastorno entorpece el buen funcionamiento de la persona y le hace sufrir, y por eso debe ser atendido. Entonces, creo que es importante distinguir entre lo que es un trastorno y lo que es diversidad por esto, ¿no? O sea, todos somos diversos, pero algunos, pues todos tenemos alguna dificultad en alguna cosa, y si esa dificultad nos impide avanzar en nuestros proyectos, en nuestro desarrollo personal, pues necesitamos ayuda de los demás, y ahí es donde debemos atender el trastorno, ¿no? Y generalmente los trastornos, todos, generan ansiedad. Eso es una cosa que hablaremos después un poquito más adelante. Vale, perfecto. Pues yo creo que es una aclaración muy necesaria, pero vamos a seguir aclarando algún concepto.
En tu libro, que a mí me ha encantado, La aventura de tu cerebro, hablas del neurodesarrollo. Pero ¿podrías aclararnos un poco qué es el neurodesarrollo, en qué consiste, qué etapas podemos distinguir? Pues el neurodesarrollo no es más que la forma de decir cómo lo que es la infancia y la adolescencia desde un punto de vista neurológico, ¿no? Son aquellos procesos biológicos de crecimiento y puesta en marcha de las funciones propias de la especie humana que están en el sistema nervioso, ¿no? Y sucede pues eso durante la infancia y la adolescencia. Es un periodo muy largo que dura 20 años, más o menos, ¿no? Y se basa en 3 elementos básicos, fundamentalmente en 2. Por un lado, se basa en la activación y el funcionamiento de los genes, es decir, nosotros todos tenemos un ADN que es específico de los humanos. Nos distinguimos muy poco unos de otros en nuestro ADN, menos de un 0,1% nos diferencia a unos de otros. Por lo tanto, la genética es muy, muy similar entre todos nosotros, ¿no? Y lo que nos permite ser tan diferentes, esa diversidad que decíamos antes, es el entorno en el que se expresan esos genes. El entorno obliga a los genes a que se pongan en funcionamiento. Si, por ejemplo, un niño que acaba de nacer, si no recibe luz, no se pone en funcionamiento la vía visual, la vía óptica, porque en el útero no ha habido luz en la que las células visuales las células de la retina puedan reaccionar hacia esa luz, ¿no? Entonces, no se ponen en marcha las proteínas necesarias para ese funcionamiento, porque no hay un estímulo que las lleve a expresar ese gen, ¿vale? Entonces, esas serían las 2 patas principales de lo que es el neurodesarrollo: la genética, lo que nos define como especie humana, y el entorno en el que nos desarrollamos, que es muy diferente para cada persona, ¿no? Y a esos 2 elementos habría que añadir un tercero, que en realidad está bastante influenciado por los otros 2, que es la plasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de modificarse en función de las experiencias previas que ha tenido. Y otro concepto que me parece importante que tenemos que recordar es que el sistema nervioso, su función principal no es otra que adaptarse a ese entorno en el que le ha tocado vivir para sobrevivir. Fijaros que lo digo esto siempre, ¿no? Pero los seres vivos que no tienen capacidad de movilidad no tienen sistema nervioso. Tienen otras formas de adaptarse a su entorno, pero no mediante un sistema nervioso, porque el sistema nervioso lo que hace es recibir los estímulos del exterior, los interpreta y reacciona en función a lo que está sucediendo fuera y dentro del cuerpo también. Si, por ejemplo, si tenemos sed, pues se ponen en marcha una serie de mecanismos para decirnos que tenemos que ir a beber agua, ¿no? Entonces, el sistema nervioso lo hace todo, recibe información, la analiza, la procesa, responde de una forma más o menos adecuada. Si tuviésemos que decir cuáles son sus funciones, pues no acabaríamos nunca, y además podemos dividirlas tanto como queramos. Por lo tanto, también me parece interesante decir que hay 3 grandes áreas para poder explicar de una forma, ¿no?, un poquito, dijéramos, entendible. Pues podemos decir que todas las funciones del sistema nervioso se dividen en 3 tipos. Una función motora, que sería pues la postura que mantenemos, cómo manipulamos, ¿no?, las sensaciones que recibimos, sensorio-motora. Una función cognitiva, que podríamos a su vez decir que sería el lenguaje, el razonamiento, la emoción, todo eso sería funciones cognitivas. Y el comportamiento, entendido como lo que yo puedo observar que una persona hace cuando recibe un estímulo, ¿no? Y ahí vemos cómo es su personalidad, el juego, la interacción social. En psicología se habla de conducta, y cuando decimos conducta nos referimos a todas esas funciones. Es lo que podemos observar: la conducta motora, la conducta cognitiva, la conducta social, la conducta emocional. Y lo que observamos es el producto, lo que nosotros podemos ver desde fuera es el producto de la actividad del sistema nervioso en su conjunto. Porque esas 3 áreas que he dicho que serían las que resumirían todo lo que puede hacer el sistema nervioso, evidentemente no funcionan de una forma aisladas unas de otras, sino que funcionan en un conjunto, de manera que casi todo lo que hacemos a lo largo del día, incluso leer en voz baja, tiene en su esencia, esa conducta, un componente motor, un componente cognitivo y un componente de conducta o de comportamiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, como
si hay alguna cosa o quieres interrumpirme, Ingrid, porque Sí, yo, no, si no, ya yo sabes que me enrollo. estoy escuchando todo, sí, sí, sí. Si hay alguna pregunta y algún comentario, la gente ya sabe que puede usar el hashtag de las charlas educativas y lo estoy revisando. Perfecto. Sigue, por Vale, favor. vale, no lo digo porque yo, claro, como empiezo a hablar, No, soy no, así yo. pero es perfecto, perfecto. Tú sigue, sigue. Vale, entonces, claro, como todo un recién nacido cuando nace pues no puede hacer nada. Y también un adulto, pues una persona independiente que lleva una vida autónoma totalmente en sociedad, pero no necesita el soporte continuo de otro adulto para según qué cosas, ¿no? Para hacer el día a día. Entonces, cuando observamos el neurodesarrollo, para poder explicar esa complejidad de todo lo que hemos dicho, de los genes, del entorno, la plasticidad, las funciones motoras, cognitivas, ¿no? Todo eso como lo explicamos de una forma un poquito didáctica, que no sea muy farragosa, se puede entender de una forma rápida. Pues los maestros lo sabéis muy bien, los docentes lo sabéis muy bien, porque cuando hacéis formación habláis de este tipo de cómo es el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, a mí me gusta dividirlo en 4 partes, en 4 etapas, que son un poco las describo yo así, no están así en ningún libro, yo creo, solo las he visto escritas así, tal cual lo digo yo por mí, ¿no? Entonces, la primera etapa sería la etapa anatómica. Es por hacerlo didáctico. Evidentemente no son etapas estancas que acaben cuando ¿no? Y la etapa anatómica sería cómo se configura el cerebro, cómo se forma desde un cigoto, que es una célula que se forma al unirse el óvulo y el espermatozoide. Todo lo que sucede intraútero es una formación anatómica. La persona nace y es un ser humano, ¿no? Completamente ya preparado para la vida fuera del útero. Después de eso, del nacimiento hasta más o menos los 3 años, 2-3 años, podríamos hablar de lo que es la etapa sensoriomotora. La etapa sensoriomotora lo que es un predominio del desarrollo de las funciones sensitivas y motoras, que no están preparadas porque dentro del útero no necesitamos no recibimos suficientes estímulos para que nuestras funciones sensoriomotoras estén óptimas, ¿no? Estén preparadas para funcionar en la vida extrauterina. Y eso, más o menos, como digo, sería de los 0 a los 3 años. Y lo que observamos en esa etapa es que aparece toda la actividad motora hasta que el niño es completamente independiente. Ya se puede mover por sí mismo, ya puede andar, puede hablar, incluso puede ir al baño solito, ¿no? Es más o menos lo que sucede entre los 0 y los 3 años. ¿Qué pasa? Que aunque el niño a los 3 años hable, casi nadie recordamos lo que nos pasó antes de los 3 años. Casi nadie lo recuerda. ¿Por qué? O recuerdas sensaciones, recuerdas olores, recuerdas momentos, pequeñas visiones quizá, pero no recuerdas episodios. Porque aunque tenías habla, tu lenguaje no estaba todavía suficientemente sustentado, suficientemente maduro para albergar conocimientos. Y esa sería la siguiente etapa, la que va más o menos de los 3 a los 10 años, 12, y coincide con la educación primaria, más o menos, y luego enseguida un poquito también la ESO, ¿no? Y aquí lo que sucede básicamente es que se desarrolla de una forma extraordinaria el lenguaje y con él la capacidad de razonar y la capacidad de analizar las emociones. Sin lenguaje no sabemos cómo se razona ni sabemos cómo se analizan las emociones. Seguro que sucede, pero no sabemos cómo puede ser. Es muy difícil imaginar cómo puede ser, ¿no? Las personas que les cuesta o que tienen un lenguaje dificultoso o dificultado, pues tienen esas dificultades en los aprendizajes culturales, en los aprendizajes emocionales, en los aprendizajes sociales, por esa razón, entre otras, ¿no? Y por último, la última etapa sería la etapa en la que desarrollamos nuestra identidad, en la que ya pasamos de la edad infantil a la edad adulta, que coincide con la adolescencia. Y más o menos, biológicamente, esto es de los 12 a los 20 y pocos años, 23, depende, ¿no? Que es cuando ya el cerebro está completamente maduro. En la adolescencia, pues aparte de los cambios que nos permiten tener descendencia, la madurez sexual, suceden también muchas cosas en el cerebro. Cambia completamente la forma de pensar. Pasamos de un pensamiento básicamente memorístico, que es lo que hacemos en primaria, a un pensamiento básicamente analítico, que es lo que se exige en una secundaria, ¿no? Ya no le basta al niño con lo que le ha dicho su maestro, ya no le basta al niño con lo que le dicen sus padres, sino que el niño quiere pensar por sí mismo y analiza y necesita otro tipo de aprendizaje, porque ese memorístico ya no le resulta suficiente, ¿no?
Y bueno, un poco esto es lo que sucede, como podríamos hablar de las distintas etapas del neurodesarrollo. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante en el neurodesarrollo, que son los periodos críticos. Hemos hablado antes de la plasticidad, así un poco por encima, ¿no? Que sería la capacidad de cambiar la estructura anatómica microscópica del cerebro con nuestras experiencias. Pero esa capacidad de cambio sucede como de dos formas distintas. Una, que sería la plasticidad que sucede durante el desarrollo y esa que nos permite ir avanzando de esta manera que he dicho. Y la otra es la plasticidad que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, de manera que podemos aprender chino o ruso o inglés o alemán, aunque seamos adultos y no lo hayamos hablado nunca. Pero si lo hacemos de niño o lo adquirimos de niño como nuestra primera lengua, pues eso va a ser muchísimo más sencillo, porque esa es la plasticidad que construye el cerebro, que es distinta de la plasticidad que nos permite aprender toda la vida, ¿no? Esa plasticidad que construye el cerebro tiene unos momentos óptimos en los cuales el cerebro está preparado para recibir el aprendizaje, porque se está formando el circuito o las redes neuronales que van a sustentar ese aprendizaje. El momento en el que pasa ese momento óptimo, cuando pasa ese momento óptimo, ese aprendizaje va a ser mucho más difícil. Por eso es muy importante detectar cuando existe algún problema, pues para evitar que perdamos la oportunidad de intervenir, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si... Sí, efectivamente. Bueno, precisamente no sé si quieres hablar ahora de eso o más adelante sí que vamos a hablar también de... bueno, yo creo que lo de las... Bueno, sí, dime. Sí, podemos hablar un poco de lo que son los trastornos, ¿no? De lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Sí, te iba a preguntar también, porque, por ejemplo, lo veo cuando se habla de autismo, que a veces se dice lo de CEA, TEA. Entonces, lo de los trastornos, la condición, antes también de entrar, ¿cómo los trastornos son condiciones? Claro. Vale, muy bien. Entonces, hemos dicho al principio, ¿no?, que diversos somos todos, incluso las personas que pueden tener alguna dificultad en su desarrollo. Como bien sabemos, no hay dos personas con un problema y que esas dos personas sean iguales. No lo hay. El TDAH, que hablamos en el otro Spaces, o el autismo, los trastornos específicos del lenguaje, la dificultad cognitiva. Aunque tengamos ese diagnóstico, vamos a ponerlo así, no hay dos personas iguales. Entonces, la diversidad está presente siempre, ¿no? En cambio, como he dicho, el trastorno, yo creo que si tomamos la palabra trastorno como se utilizaba más antiguamente, pues enseguida lo vamos a asociar a que tenemos un problema. Hay un problema que me dificulta adaptarme al entorno, porque existe una dificultad motora, una dificultad cognitiva, una dificultad de comportamiento. Y esa dificultad me hace que mi adaptación al entorno no sea tan fluida como la de otras personas de mi edad, ¿vale? ¿Y eso por qué sucede? Pues porque por muchas razones, a veces podemos saber cuáles son esas razones y muchas otras veces no tenemos ni idea de por qué ha pasado eso. Resulta que mientras se está formando el cerebro con esa plasticidad que decíamos, algo interfiere en el buen en el sentido de normativo, ¿vale? En el buen desarrollo del sistema nervioso, y esa alteración hace que la persona no pueda adaptarse con la facilidad con la que lo hacen los demás. Y eso le supone un problema. Y como es una cosa que es esencial a la formación de su cerebro, es decir, podemos decir que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos debidos a un circuitaje, a una formación de redes neuronal diferente a la esperada para que la adaptación sea óptima, ¿vale? Entonces, efectivamente es una condición. Está en la naturaleza de la persona. No lo podemos cambiar de ningún modo. Lo que pasa es que entretenerse, desde mi punto de vista y desde el máximo respeto, pero entretenerse en discutir si son galgos o si son podencos solo hace que nos coja el cazador. Es decir, si le llamamos trastorno o le llamamos condición, personalmente me da igual, que cada uno elija lo que prefiera. Lo que sucede aquí es que esa persona no lo está pasando bien. Si no, no consultaría, si no, no nos preguntaría, si no, no diría qué pasa aquí. Y si no lo está pasando bien, nuestra obligación como profesionales sanitarios y docentes es ayudarle a que no lo pase mal, ayudarle a que ese trastorno, esa condición, ese problema,
sea más fácil para esa persona, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, un trastorno es una condición porque forma parte de la naturaleza de la persona y define las características individuales con las que cuenta cada niño para adaptarse al entorno al que se enfrenta. Por tanto, es una condición su conducta motora, cognitiva y de comportamiento. No sé si ha quedado claro lo que quiero decir con esto, que a veces nos perdemos en lo políticamente correcto y al final la persona queda sin atención porque muchas veces quienes diseñan los recursos se centran tanto en el discurso y tan poco en el fondo que al final las personas dicen, bueno, pero es que yo lo que quiero es que me ayudes. Quiero no tener esta ansiedad que me impide avanzar, ¿no? Sí, esa es mi opinión como profesional. Yo lo veo, María José. Seguramente habrá quien me diga otra cosa, pero como profesional sanitario, como médico especialista en neurodesarrollo, yo lo veo así. Bueno, María José, yo creo que además lo que estás diciendo es que cada uno que lo llame como estime oportuno. O sea que tampoco. Y yo creo que mucha gente que te está escuchando dirá, pasa lo mismo a lo mejor con las leyes educativas, que a lo mejor nos quedamos mucho en la forma y hay que fijarse más en el contenido. No sé, lo dejo caer por ahí, que veo a gente aquí como Quique que está siempre con la legislación y a veces puede ir por ahí. Vamos a dar un paso más, María José, porque entiendo que los docentes no somos responsables de diagnosticar. Bueno, seguro que nos podrás decir ahora mismo, aunque pueda parecer bastante obvio, quién puede diagnosticar, pero sí entiendo que podemos detectar que pueda haber algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, y querría saber también en ese sentido en qué podemos fijarnos para intentar ver que existe algún tipo de, bueno, pues eso, de dificultad. Claro. Pues sí, efectivamente, el docente es una figura fundamental en la vida del niño, que os voy a contar que no sepáis. El docente de cualquier edad, desde el infantil, preescolar, es que no sé cómo, estoy un poco anticuada en los términos, perdonadme, guardería, infantil, primaria, eso creo que lo digo bien, ¿no? Incluso universidad, sí, lo estás diciendo bien, porque la universidad, vale, es que como cada comunidad autónoma se llama de una forma, me vuelvo loca a veces. La universidad, muchas personas todavía no han completado su maduración cerebral, todavía están en una adolescencia, ¿vale? Entonces, también es importante entender eso. Entonces, el docente, especialmente el docente de las etapas más tempranas, ¿no? De guardería, de infantil, de primaria, está con el niño muchas horas. Desgraciadamente, a veces, más incluso que sus propios padres, porque el trabajo de los padres a veces les impide a lo largo del día tantas horas como quisieran con sus hijos, ¿no? Entonces es una oportunidad extraordinaria para detectar problemas de cualquier tipo, ¿no? No solamente de neurodesarrollo, problemas sociales, problemas emocionales de otro tipo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ventaja del docente es que pasa muchas horas con el niño, la desventaja es que eso sucede 1 o 2 cursos seguidos, ya está. Luego cambia de alumnado y tiene que empezar de cero. Entonces, claro, necesita un poquito algunas cosas a las que agarrarse, porque como hemos dicho que la diversidad es tan amplia y como hemos dicho que todos somos diversos, pues muchas veces quedan dudas, ¿no? Quedan dudas de esto es normal, esto no es normal. Normal en el sentido de normativo, es decir, habitual, frecuente, lo que hace la mayoría, ¿sí? No en contraposición a normal. Entonces, claro, para poder detectar si hay un problema es necesario conocer el proceso normal. Pero es imposible en una charla de estas características resumir cuáles son esos puntos clave, ¿no? Pero si me permitís, y solamente con fines didácticos, vamos a decir alguna cosa que creo que puede ayudar a los docentes aquí. Yo luego, si queréis, lo digo por si alguien está ahí, aparte de que esto está en alguno de mis libros, está en mi segundo libro, en El cerebro en su laberinto, está especificado esto que voy a decir ahora, pero yo luego igualmente voy a colgar en el blog y seguramente tú también, Ingrid, si quieres te lo paso, un esquemita con estos ítems como signos de alarma, podríamos decir, para poder ayudar un poquito a aquellos que no los tengan claros, que muchos seguro que sí los tienen claros, ¿no? Perfecto. Entonces, vale, pues si tomamos la etapa antes de iniciar la infantil, lo que sería la guardería, pues y cada uno de estos ítems que digo, digamos que puede aparecer en edades posteriores a las que voy a decir. El problema es que a esa edad no esté. Y se llama alarma no porque sea seguro que va a haber un problema, sino porque, bueno, si no está, es que habría que averiguar qué pasa, ¿vale?
Y en ese sentido es que digo que es bueno saber que el diagnóstico no lo puede hacer el maestro, que ya sé que lo saben, pero que a veces esto, como es lógico por la experiencia, mucha gente dice, uy, este niño parece un TDAH, ¿no? Y yo sé que la mayoría de personas son prudentes, pero yo también a veces meto la pata en mi consulta y digo cosas que no debo decir, ¿vale? Entonces hay que ser un poquito cuidadosos con esto, decir, veo esto, veo aquello, pero no hacer un diagnóstico porque no, ni siquiera yo muchas veces lo puedo hacer. Bueno, entonces, volviendo a esto, en la guardería sería la etapa esta que hemos dicho, la sensoriomotora, que va de los 0 a los 3 años, ¿no? Entonces, un niño muy pequeñito, que vaya a la guardería desde muy tempranamente, que no sonría, a los 3 meses no hay sonrisa social, esto es un signo de alarma. Un niño que con 8 meses no es capaz de cambiar de postura solo, es decir, tú lo dejas tumbado y no es capaz de ponerse sentadito, no es capaz de voltear, ¿vale? Este niño también algo pasa. O si a esa misma edad, más o menos 8 meses, empezamos a ver que hay una asimetría en el movimiento de las extremidades. Utiliza mucho el lado derecho, no utiliza casi nada el izquierdo. Eso es un signo de alarma. Claro, si sucede más adelante también es un signo de alarma, ¿eh? Eso es lo que decía antes. A los 12 meses el niño no busca la referencia del adulto, no te mira a los ojos, cuando tú le señalas algo no mira qué es lo que hace, o te empieza a señalar él cosas, ¿no? O ella te dice, mira, te señala así con el dedito y te enseña cosas. Eso es normalidad. Si no aparece eso, algo pasa. O también ese niño que a los 12 meses no diferencia entre lo que es un extraño y una persona familiar. Le da igual uno que otro. No imita gestos, no muestra intención de comunicarse, no responde cuando le llamas por su nombre, o no hay una pinza superior o es asimétrica. Esos serían ítems que nos tendrían que hacer pensar que algo pasa también. Un niño que con 16 meses no camina sin apoyo o no dice ninguna palabra más allá de papá y mamá, también nos debería hacer pensar que algo pasa. Un niño que con 2 años, ya vamos avanzando en las edades, no tiene un juego simbólico, es decir, no utiliza los objetos. Por ejemplo, coge, no sé, una ficha de Lego o de cualquier una construcción y hace ver que es un teléfono, o lo usa para peinarse, o coge 2 muñequitos y empieza a hacer ver que hablan entre ellos. Eso es el juego simbólico, como sabéis. Si eso no aparece a los 2 años, tenemos que preocuparnos, y muchos, uno de los signos de alarma más significativos. A los 2 años debe haber alguna forma de juego simbólico. Si a los 3 años cuesta mucho retirar el pañal de día, de noche me da igual, francamente. A menos que haya otros problemas, desde el punto de vista del neurodesarrollo, que una persona no controle los esfínteres hasta más adelante no pasa nada, por la noche, pero por el día sí. Un niño de 3 años que no se muestra atento al juego de otros o la actividad de los otros niños, no busca participar o no sabe cómo hacerlo, o al contrario, reclama en exceso la atención del adulto, eso también con 3 años debería de hacernos pensar que algo pasa, ¿no? Eso sería un poco en la etapa de la guardería, del niño que está atendido en la guardería. Hay muchas más cosas, pero eso me parece que son como las más significativas. Si avanzamos un poquito y nos vamos al preescolar y también a la primaria, ¿vale? Porque a partir de los 3 años de la escolarización es la más habitual, casi todo el mundo está escolarizado a los 3 años, ¿no? Podemos también dividir en 2 partes, de lo que sería el preescolar propiamente dicho, de los 3 a los 6 años, y la etapa escolar, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ver es cómo avanza el lenguaje y la parte del lenguaje cultural. Entonces, entre los 3 y los 6 años, si un niño tiene dificultades para comprender o expresarse oralmente, porque tiene poco vocabulario o porque todavía no ha incorporado la palabra yo para referirse a sí mismo, dice, eso lo ha hecho Pedro, esto lo ha hecho María, esto es un problema. O tiene dificultad con otros pronombres, o no aparece el uso de pequeños nexos entre los 3 y los 6 años, ¿no? Pues eso es un problema. O cuando, más allá de los 5 años de edad, hay anomalías en la morfosintaxis, por ejemplo, el mal uso de los pronombres, o el mal uso, no de los verbos irregulares difíciles, sino de los habituales, y de una forma constante, no aprende algo nuevo, ¿no? Siempre lo dice mal. O cuando hay una dificultad en la fonética que hace imposible casi entenderle, que hace inteligible lo que dice, ¿no? También problemas en la pragmática del lenguaje, es decir, no comprende el orden de la conversación, no respeta los turnos, no se interesa por los temas que otros proponen. Eso nos debe hacer pensar que algo pasa. Insisto, que algo pasa no significa que vaya a tener un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. Significa que tenemos que ver qué sucede aquí,
quizá no suceda nada, también puede ser, pero nos debería hacer pensar que quizá algo está pasando, ¿no? Entre los 6 y los 12 años, ya estamos ya en la plena primaria, pues si la comprensión o la expresión del lenguaje es literal, ya no debería ser tan literal. Los niños muy pequeños se toman las cosas literalmente. Más adelante debe aparecer esa flexibilidad en el lenguaje. Si no aparece, también debemos pensar que algo sucede. O cuando damos una norma en la clase y o bien no se sigue, o al contrario, hay una preocupación excesiva por seguirla, como una rigidez, ¿no? La norma es esta y esto, y hay que seguirla así. Y que si alguien se la salta, se enfada mucho, no comprende por qué unos se la pueden saltar y otros no, ¿vale? Problemas para adquirir la lectoescritura, dificultades en el área matemática, estos son cuestiones pedagógicas que estoy segurísima que tenéis muy claras. Falta de organización en las tareas, en los tiempos y en la información que le damos. El niño poco a poco tiene que saber organizar todo eso, tiene que aprender, es una de las cosas que enseñáis vosotros, pero no lo aprende. Sigue siendo un desastre, se deja las cosas. La mochila tiene un chorizo de la merienda de hace 3 semanas junto con el archivador de no sé qué proyecto y se deja los deberes en casa sistemáticamente, luego resulta que no, que estaban debajo de esa rodaja de chorizo, ¿no? Esa falta de organización o el tiempo, no se sabe administrar el tiempo a las edades que corresponden, ¿no? O que es un niño demasiado inquieto o demasiado pasivo, nunca participa, o que responde fuera de lugar, interrumpe, está todo el tiempo desconectado. También es importante atender a su grupo de amigos, ¿no? Si a esa edad, entre los 6 y los 12, se suele tener un grupito de amigos ya bastante estable. Si esto no está, bueno, quizá deberíamos acercarnos a ver qué es lo que pasa. O al contrario, es posible que haya una dependencia excesiva del maestro o de alguno de los maestros o de un compañero concreto y solo quiera jugar con ese niño. Pues también esto nos debe hacer pensar que quizá algo pasa, ¿no? Eso es bastante típico de niños con TEA. Dice, no, es que mira, el año pasado no tenía ningún amiguito y este año sí, este año juega mucho con este niño, siempre juega con este niño. Observemos cómo es ese juego, si realmente juega o está buscando una guía que le ayude a sobrevivir en el patio. Estoy siendo un poco excesiva en mi comentario, pero que es para que se me entienda, ¿vale? Si pasamos ya a la ESO, a la adolescencia, pues cosas que nos deben de alarmar o nos deben hacer pensar que algo pasa es que, por ejemplo, la voz sea muy monótona. Esto pensando en el TEA también, ¿no? Porque a veces el TEA, cuando hay muy buena capacidad adaptativa inicial, después, cuando llegamos a esa fase analítica en la que debemos de ser más flexibles, no tan memorísticos, que es la ESO, aquí es donde aparecen las dificultades, ¿no? Los niños que tengan una voz muy monótona, que son literales en la comprensión y la expresión, como he dicho antes, eso nos debe hacer pensar que algo pasa. Lo mismo que el excesivo apego o rechazo a las normas, o persiste esa incapacidad para organizarse de forma autónoma, ¿no? Suele haber un desinterés en el aseo personal o por su aspecto. También hay una falta de cohesión social, puede haber temas, entre comillas, raros, un poco interés comunicativo, y fuera de sus temas no parece que le interese mucho hablar con los demás, ¿no? También vemos que hay diferencias evidentes en la madurez social y emocional, y aunque los tiene, porque todos tenemos sentimientos, parece como si no supiera o no pudiera expresar esos sentimientos con fluidez, ¿no? Un poquito eso serían, así como muy a grosso modo, las cosas que en distintas etapas nos deben hacer pensar que algo pasa, ¿no? Bueno, muy a grosso... Y si nos fijamos... Sí, perdona, sigue. Dime. No, que No, simplemente decir que si nos fijamos, el orden en el que, o sea, se cumple eso que he dicho de las etapas, ¿no? Los ítems de las primeras etapas son muy motores y los ítems de las últimas etapas son muy sociales, porque es un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Los ítems de alarma me refiero, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque los diagnósticos que hacemos los médicos y los psicólogos también tienen ese orden, ¿vale? En los niños muy pequeñitos, antes de los 3 años, se diagnostica la parálisis cerebral infantil o situaciones similares por trastorno motor. De los 3 a los 12 años se diagnostican las dificultades del lenguaje, que son casi siempre, muy frecuentemente, casi siempre bórralo, muy frecuentemente están asociadas al autismo, ¿vale? Y también aparecen los problemas de conducta, que sería el TDAH, serían como los últimos en diagnosticarse. Un poquito porque el patrón de neurodesarrollo es común a todo el mundo. Todo el mundo sigue ese orden más o menos, ¿no? No sé si ha quedado claro, si ha sido útil o...
Yo creo que sí, muy útil. Además, como has dicho que vas a hacer un resumen, te lo vamos a agradecer todos, estoy Ah, segura. sí, sí, sí. Así que estaremos muy atentos también a tu blog. Voy a hacerte un comentario que tenemos por aquí. A Elia, que siempre está compartiendo materiales, además, que creo que prepara ella para su hijo, si no me equivoco, que ya me corrija si me estoy equivocando. Dice, muy interesante la charla, mi hijo tiene un TDL, que debe ser trastorno del lenguaje, ¿no? También llamado Ajá, TEL. sí, Y bueno, solo sí. pone eso, ¿eh? Solo pone eso. O sea, pero si pone un trastorno del lenguaje, y ahora hablo yo desde mi ignorancia, no tiene por qué ir asociado a nada más. Puede ser un trastorno del lenguaje simplemente. Bueno, simplemente, Bien. no que sea poco, vamos, pero me refiero, ¿no? Como decías que a veces iba Bueno, sí, asociado a otras. creo que como esto se llama charlas, podemos relajarnos y hablar charlando. Es evidente que nadie que está aquí tiene interés ofensivo, vamos, digo yo. Estamos aquí porque queremos ayudar, ¿no? Entonces, tranquilidad con los términos, que a veces nos ponemos nerviosos, insisto en lo que he dicho al principio, ¿no? Nos perdemos en la forma y el fondo se nos queda un poquito olvidado, y lo que interesa es el fondo. Pues fíjate, claro, ¿qué nos pasa con los...? Me voy a salir totalmente del guión, ¿vale? Por esta pregunta. ¿Qué nos pasa con los trastornos del neurodesarrollo? Pues que siendo trastornos que definimos por criterios, no tenemos ningún marcador que llamaríamos biológico. No podemos hacer un análisis, una radiografía, un electroencefalograma que nos diga que aquí este problema coincide con estos síntomas, y como estos síntomas dan esta alteración en la sangre, en el cerebro o donde sea, se llama así, ¿no? Esto no lo podemos hacer. No es lo mismo que tener una meningitis, que tiene unos criterios diagnósticos basados en marcadores biológicos. Entonces nos tenemos que basar en la conducta, lo que he dicho antes, ¿no? En lo que observamos. Y a través de lo que observamos, deducir qué está pasando en el cerebro. Cosa que, como podéis imaginar, además de difícil, pues a veces no se acierta. Entonces, el trastorno específico del lenguaje antes, hace mucho tiempo, se llamaba disfasia. Después se llamó trastorno específico del lenguaje y ahora se llama trastorno del desarrollo del lenguaje, porque se refiere a que no hay alteraciones en otras áreas del conocimiento, del neurodesarrollo. Perdón, es que iba a hablar de cognición y por eso he dicho eso. ¿Vale? Trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje, pues es simplemente eso. Y como os dais cuenta, todos los trastornos se limitan a definir de nuevo lo que estás viendo. Es decir, no es un nombre distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos ni idea de por qué sucede. Casi nunca sabemos por qué suceden. Solo en un 10% o menos de los casos encontramos una causa definida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el trastorno específico del lenguaje? Pues que se supone y se piensa y se cree que la cognición está preservada. Pero ¿cómo es la cognición de alguien cuyo lenguaje no es igual que el estándar? Pues eso que decía al principio, yo no sé cómo es esa cognición. Intuyo que no hay un déficit cognitivo porque su respuesta al entorno y a los problemas es buena, pero esa cognición seguramente no es igual que la de alguien que sí que tiene lenguaje. Bueno, que sí que tiene un lenguaje más normativo. No sé si aclara la pregunta. Sí, además, Elia luego nos concreta, dice, tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje con especial incidencia en el cálculo matemático básico, necesita adaptaciones metodológicas. Bueno, claro, y eso es otra cosa que no he comentado antes y que me viene muy bien este comentario de Elia para poder explicarlo. Y es que como el cerebro funciona como un todo, como una cosa global, es verdad que tiene partes especializadas, pero no es que se ensamblen entre sí y puedas quitar una y poner otra para que funcione, no. Están tan intrínsecamente unidas que funcionan, necesitas de todas esas partes para funcionar en cualquier cosa que hagas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si una función falla, todas las demás deben de readaptarse para funcionar igualmente de una forma global y como un todo. Entonces, por eso los trastornos no son puros, es la otra cosa que pasa. Es muy difícil que haya un trastorno solamente de una cosa. Un trastorno motor, un trastorno cognitivo o un trastorno del comportamiento. Es muy difícil. Entonces, por eso, no es que las personas tengan 7 diagnósticos, que al final dices, pero este niño, pobrecito mío, tiene, fíjate, el lenguaje, las matemáticas, la conducta, la atención, madre mía. No, tiene un solo problema.
un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta así. Y los que observamos y los que se dedican a hacer clasificaciones, que no soy yo las sigo porque no soy tan experta en esto, ¿no?, en hacer clasificaciones, pero yo hago caso del cuerpo científico para poder avanzar. Pues los que se dedican a hacer estas clasificaciones dicen, pues mira, si coincide que tiene esta sintomatología, llamémosle sintomatología o características neurodiversas, me da igual, pero estamos hablando de eso, ¿vale? Esta sintomatología, esta otra sintomatología y esta otra sintomatología, si se agrupan, le vamos a llamar autismo. Si se agrupan estas otras, le vamos a llamar TEL o TDL ahora. Si se agrupan estas, TDAH, discalculia, dislexia, etcétera, ¿vale? Y eso es lo que pasa. Pues mira... Entonces no es que haya 70 cosas. Dime. A raíz de lo que estás comentando y de la pregunta de Elia, surge otra pregunta de Mónica que dice, bueno, supongo que será difícil de contestar, pero a ver, te la digo. Dice, cuando en el último ciclo de primaria hay una dificultad, último ciclo de primaria, estamos hablando de quinto, sexto, estamos hablando de 10 años por ahí más o menos, ahora que me comenten, pero bueno, más o menos andamos 10, por ahí. 11, sí. Sí, efectivamente. Perfecto, Cuando sí, en el último ciclo de primaria hay una dificultad importante con las funciones ejecutivas, planificación, memoria de trabajo, etcétera, ¿a qué tipo de trastorno del desarrollo podría estar asociado? ¿Qué pautas podemos dar para ayudar? Muy bien, es una pregunta estupenda, por dos razones. Una, porque voy a decir que es imposible contestar sin conocer al niño qué tipo de trastorno nos estamos refiriendo, porque puede ser desde ansiedad emocional porque en su casa haya habido una desgracia, cosa que no es un trastorno del neurodesarrollo, un TDAH, o a veces también el TEA tiene esos síntomas, ¿vale? Es decir, eso que reafirma lo que acabo de decir. Es muy difícil, a partir de un síntoma o dos aislados, poder decir qué es lo que pasa. Necesitamos ver más cosas, ¿no? Pero vamos a la tercera parte, que es lo que nos tocaría hablar ahora, la atención del problema, ¿no? ¿Qué hago? Yo soy docente y ¿qué tengo que hacer? Bueno, claro, y ahora volveré a esto de las funciones ejecutivas y de la desorganización, ¿vale? No es que me olvide la pregunta, voy a generalizarla un poco más para que sirva para más cosas, ¿no? Yo entiendo que el papel del docente es enseñar a todos sus alumnos el marco común de conocimientos necesarios para desenvolverse cuando llegue a la edad adulta en la comunidad en la que vive. Si hablamos de la docencia universitaria, pues claro, ese marco común se restringe porque pues es muy especializado, ¿no? O si hablamos de la docencia de FP, sucede lo mismo, ¿no? Si es una profesión, es una docencia, pero es un marco común. Todos los fontaneros tienen que tener la misma formación para poder hacer su trabajo. Todos los maestros tienen que tener la misma formación para poder hacer su trabajo. Y es verdad que luego, pues cada uno hace lo que más le guste, ¿no? Pero es un marco común y eso es lo que ofrece el docente, eso es lo que hace. Y eso para mí, estoy hablando por mí, es irrenunciable. Y por eso es tan importante que los niños con TND, con trastornos del neurodesarrollo, reciban esa atención necesaria para mejorar su capacidad adaptativa. Y claro, si nos empeñamos en saber, ¿pero qué le pasa? ¿Es un TEL? ¿Es un TEA? ¿Es un TDAH? Y nos centramos todos nuestros esfuerzos en esto, que vamos a dejarlo en manos del médico, ¿vale? ¿Y por qué le pasa? ¿Y qué tiene? Vamos a dejar esto en manos del médico. Se nos olvida lo más importante. Y es que durante la infancia el entorno debe adaptarse al niño para que el niño pueda adaptarse al entorno después. Si yo no rebajo la exigencia del entorno al nivel de mi alumno, si mi alumno no sabe leer, no le pongo a leer una tarea de analizar a Quevedo. Le enseño a leer. No me importa que mi alumno tenga 7 años o 17. Si no sabe leer, no le puedo poner a analizar a Quevedo. Entonces, aunque esté en una clase en la que ya debería estar analizando a Quevedo y no puede leer, lo que tengo que hacer es rebajarle la exigencia. Estoy siendo exagerada, obvio, ¿vale? Porque si yo no rebajo la exigencia, no va a avanzar. Se va a poner ansioso. Y la ansiedad está en todos los trastornos del neurodesarrollo y en cualquier otro problema que uno tenga. Y no hace más que empeorar el problema. La ansiedad es terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues rebajar la exigencia al nivel inmediatamente adecuado a ese niño, para que en lugar de ponerle escalones de 15 centímetros de altura para ir avanzando, pues a ese se los ponemos de 5. Y en vez de exigirle que el siguiente escalón lo suba en 15 centímetros, creo que se entiende la metáfora.
pues le damos uno de 5 y cuando llega el de 5 le damos el de 10 y cuando llega el de 10 le damos el de 15. Y eso nos vale sobre todo para la organización. ¿Qué podemos hacer? Primero, dividir las tareas en tareas más pequeñas para que sean más fáciles de organizar. Y segundo, pues ayudarle a organizar. Ahí yo me callo porque como no soy docente, no sé pedagogía suficiente, estoy segura de que hay otras personas en otras charlas y otras personas que me están escuchando que tienen mucha más idea que yo de lo que acabo de decir, porque lo que acabo de decir es una simpleza, ¿vale? Pero un poco eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que se entiende lo que digo, ¿no? Entonces, como los docentes no hacen diagnósticos, pero sí identifican síntomas o problemas, no hay no pasa nada por atender el problema que tú estás identificando desde un punto de vista pedagógico. Es más, no es que no pase nada, es que es como le vas a ayudar más a ese niño o a esa niña, ¿vale? Porque la atención a los trastornos de neurodesarrollo se hace desde distintos ámbitos, de distintos profesionales, ¿no? Si es un problema sensorial, por ejemplo, un niño con déficit auditivo o visual, pues va a tener que ponerse unas gafas, va a tener que ponerse unos audífonos, ¿vale? Si es motor, pues el fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional, si es el lenguaje, pues logopeda, de comportamiento, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y neuropediatras de epilepsia, por ejemplo, o si hay que hacer una investigación de por qué le pasa eso, estudios genéticos, resonancias, electros, poner fármacos en el caso de que sean necesarios. Y el maestro tiene que adecuar el aprendizaje de ese niño, modificar la forma en la que se lo enseña para que pueda avanzar en sus aprendizajes. Y eso se llama pedagogía especializada, que no educación especial, que suena distinto, ¿no? Entonces, todos los profesionales son imprescindibles y cada uno debe limitarse a hacer lo que sabe hacer. Porque cuando hacemos cosas que no sabemos, por ejemplo, si yo me pongo a dar normas pedagógicas que no tengo ni idea, pues la voy a fastidiar. ¿Y qué va a pasar? Pues que la persona a la que le estoy diciendo esas tonterías va a ir a buscar otros profesionales. Y ahí es donde aparecen los abusones. Las pseudociencias, las pseudoterapias, ¿vale? Está acechando a esperar a que alguien diga, ¿no? Y luego hay otra cosa, que como somos humanos, todos intentamos dar, esto es muy propio de los humanos, ¿no? Damos una respuesta que nos parece lógica, aunque no tenga ninguna base, a un problema, ¿no? Y ahí es donde surgen los mitos, ¿no? Antes de pasar... Que es otra de las cosas que quería hablar. Efectivamente. Dime. Antes de pasar a lo de los mitos, teníamos una pregunta pendiente de Quique, que bueno, yo no sé, creo que es un más que te pide la opinión, no sé, puedes decir paso palabra también. Hablando de cuando hablabas no sé. cuando decías si no existe un estímulo, la luz, por ejemplo, que no comienza a actuar el sentido de la vista, ¿no? El ejemplo que ponías de en el útero no hay luz, cuando se nace comienza el desarrollo, es lo que está comentando Quique. Dice, ¿en la docencia damos estímulos suficientes para desarrollar capacidades? Muy buena pregunta. Hombre, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí porque primero pasa... entiendo que la docencia, aunque voy a ser un poco simple, perdonadme, no quiero ser ofensiva con esto, al revés, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Por qué? Porque cada persona se sabe cómo funcionas, tiene su propia personalidad y la aplica a su profesión, ¿no? Y a mí también me sucede eso, ¿no? Entonces, pero sí, tiene su librillo, pero igual que los médicos tenemos unos protocolos y hay un grupo de médicos que se han sentado a pensar cómo hacer esto, entiendo, y ahí ya se me escapa, que las leyes docentes también se supone, ¿no? Se supone que hay un grupo de personas que se han sentado a pensar qué es lo más adecuado en cada etapa y por qué vamos a enseñar esto y no aquello. Claro, ahí surgen todas las individualidades, desde el niño que tiene altas capacidades y está en la clase aburrido como una ostra porque volvemos a explicar el to be en inglés y la regla de 3 en matemáticas, ¿no? Esto pasaba en mi época, no sé si se sigue haciendo así. Claro, el niño ya se lo aprendió el primer día y el primer minuto y llevamos 9 meses y lo volvemos a repetir. Pues ahí es donde yo entiendo que sí, pero claro, yo no lo sé. No es que pase palabra, es que no lo sé, sinceramente. Entiendo que sí, porque los niños acaban aprendiendo, entonces entiendo que sí. Vamos. Y lo ideal sería tener un ratio de 15, ¿no? Ya sé que me vais a aplaudir con las orejas, pero es que lo pienso, sinceramente, como especialista en neurodesarrollo, un ratio de 15 en el que tú a uno le puedes echar el estímulo antes, a otro le das el escalón que decía de 5 centímetros, a otro se lo pones de 15 y al más así que dice, no, yo puedo, se lo pones de 25 para que se dé un trompicón que también conviene de vez en cuando y tenga que volver al de 20, ¿no? Digo yo.
Es que además, bueno, justo estabas comentando ahora esto de la ratio y yo lo pensé cuando estabas hablando de detectar, ¿no? Cuando estabas hablando de las alarmas, dije yo, hombre, supongo que cuantos menos alumnos tengas en clase, más fácil será poder detectar lo que necesita cada uno o si existe algún problema, ¿no? Sobre todo infantil, primaria. Claro, claro, exacto. Es que yo, la única ley que haría de educación es esa. Tiene que haber un maestro cada 15 alumnos y ya está. Y la única ley que haría de sanidad es esa. Tiene que haber un médico cada 1.000, ¿qué 1.000? Muchos, cada 500 personas. Sí, totalmente, ¿Me totalmente de acuerdo. entiendes? Ya sabes que has Pero venido aquí a claro, ganarte esto... al claustro virtual, ¿eh? Con esas palabras. No, no, pero es que lo pienso sinceramente, o sea, porque no es el momento ni el lugar, pero quien me conoce mi trayectoria profesional no solo es que lo piense, sino que lo pongo en práctica. Pues perfecto. Ya está, hasta aquí puedo leer. A ver si nosotros también podemos. Muchos de los que están por aquí seguro que les gustaría poder ponerlo en práctica también. Vamos ya con la última parte que teníamos. Justo estabas hablando de lo de los mitos, de los falsos mitos. Entiendo que la lectura de libros como los tuyos, tanto el que nombramos antes de la aventura de tu cerebro como el que publicaste luego, que también has hablado de él, de Cerebro en su laberinto, pueden ayudarnos a Sí, descubrir el proceso de neurodesarrollo de los más pequeños o las dificultades que puedan presentarse durante esa evolución. Pero claro, es que si intentamos formarnos o investigar por internet, por las redes, nos encontramos teorías un poco extrañas, ¿no? Existen muchas fake news, muchos mitos sobre la diversidad, sobre su claro, tratamiento. claro. Eh, y precisamente porque el maestro, igual que los padres, ¿vale? Se preocupan mucho por su alumno, por su hijo. Eh, porque yo lo sé, porque conozco a bastantes maestros y lo veo en mi consulta, lo que me explican muchos padres. Como en todas partes hay de todo. También hay neuropediatras deleznables, ¿vale? Es decir, seguro que hay maestros deleznables, pero seguro que no están un domingo por la tarde escuchándonos, o sea que esos nos dan igual. Eh, la mayoría de maestros quieren a sus alumnos, porque se dejan ahí parte de su vida en lo que hacen con ellos, ¿no? Les están enseñando, es como si te dejas un trocito de alma allí con ese niño. Lo que tú hagas con ese niño, pues forma parte de lo que tú has hecho en la vida. Entonces, no me creo que los maestros no quieran hacer esto bien. Pero, ¿qué pasa? Que, lo que decía antes, cuando nos faltan conocimientos de un área, en este caso del área sanitaria, del ámbito sanitario, que a ver, que es verdad que hay cosas que dices, ¿por qué tiene que ser sanitario? Pues caramba, porque un problema de lenguaje puede tener un origen orgánico. Un problema, un TDAH puede ser que sea por otra razón que no sea un TDAH, o al psiquiatra y dice, no, tiene ansiedad, no es TDAH, ¿vale? Es decir, por eso está en el ámbito sanitario. Evidentemente hay muchos más ámbitos que inciden en los trastornos de neurodesarrollo. Pero me estoy enrollando. ¿Qué pasa? Que cuando tú no sabes por qué a alguien le pasa algo, como necesitas una respuesta, porque eso es lo que nos pasa a las personas, los seres humanos somos así, necesito que alguien me diga por qué esto es así. Entonces, si nos parece medianamente lógico, nos creemos cualquier falacia que nos suelta un tío con un discurso súper guay, ¿no? Y luego está también, hay gente que no está actualizada, que estudió hace 25 años una cosa y no se ha dado cuenta que esa cosa ya no sirve. Lo que decíamos antes del TEL, ya no se llama TEL, se llama TDL, ¿vale? O tantas otras cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas, o sea, con esto que quiero decir, que lo mejor cuando no sabes una cosa es preguntarlo, no es imaginarte una respuesta. Y esto vale también para los médicos, que no estoy acusando a nadie, insisto. Y cuando se te está diciendo esto ya no es así, esto ya no, por favor, no perpetuemos esto, ¿no? Entonces, aquí quiero hablar de dos cosas, por favor. Una, un diagnóstico no es una etiqueta. Esto es algo que digo mucho en el ámbito educativo, ¿no? No, poner una etiqueta. Bueno, yo no sé quién pone etiquetas. Los diagnósticos requieren una reflexión, un tiempo de estudio, de valorar la situación de la persona. Requieren mucho, es un esfuerzo, es lo mismo que ponéis el alma en la educación, nosotros la ponemos en los diagnósticos. Entonces, que me digáis que es una etiqueta es un poco feo. No quiero ser ofendida de estas de Twitter, pero creo que desvirtúa un poco lo que significa el diagnóstico y menosprecia las dificultades. Y esto le conviene mucho a la gente que hace pseudoterapias, ¿vale? Y por otro lado, la otra cosa que me gustaría decir es que nos centramos a veces en problemas que en sí mismos no lo son. No lo son.
Y entonces ahí es donde surgen las pseudoterapias más famosas, ¿no? Por ejemplo, los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos es algo que sucede en el recién nacido y antes del año de vida ya no queda ni uno. Bueno, sí queda el reflejo plantar, que se desaparece a los 10 meses, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿vale? Es una cosa que sucede mientras la corteza cerebral es inmadura. En el momento en que la corteza cerebral asume todas sus funciones, desaparecen los reflejos primitivos. Si están presentes, es que hay un daño en la corteza cerebral o en algún otro lugar y debe investigarlo el médico. Y no hacer terapia de los reflejos primitivos. ¿Esto qué chorrada es? Es una chorrada. El gateo. La mayoría de gente es normativa y gatea antes de andar. Pero hay un elevadísimo tanto por ciento de la población que no ha gateado en su vida. Y eso no significa que el niño que ahora no está gateando vaya a tener un problema después. ¿Qué pasa? Que muchos niños que tuvieron un problema motor, que puede ser una hipotonía, un tono bajo en las primeras etapas, no gatearon. Pero no gatearon, o sea, no es que el no gatear le dé el problema, es que el problema les impedía gatear. Entonces, gatear no significa nada. Si ya andas, no necesitas gatear. No necesitas gatear. Creo que soy bastante clara en esto. Y la otra cuestión es la lateralidad cruzada, que sucede exactamente lo mismo que con el gateo. Un niño, en general, y una niña, tiene bien definida el lado dominante hacia los 5 años. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los zurdos, entre los que me incluyo porque soy zurda, no somos lateralizados puros. La mayoría de diestros son bastante más lateralizados que los zurdos. Entonces hacemos cosas con un pie, con una mano. A veces usamos la mano para cortar con el cuchillo, pero con las tijeras lo usamos con la izquierda o al revés, ¿vale? Y a eso le llamamos lateralidad cruzada. Bueno, es una variante de la normalidad. Y no es un problema. Y no hay que tratarlo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchos niños que tienen una dificultad cognitiva, resulta que hay más zurdos entre niños con dificultades cognitivas que entre la población normativa. Soy zurda, lo repito, ¿vale? Pero no al revés. Los zurdos no somos más listos que los diestros, es otro mito. Somos igual. Es decir, el punto de diferencia no está en ser zurdo o diestro, en tener la teoría cruzada o no. Está en la cognición o en la conducta. ¿Vale? Por ejemplo, esos son los mitos que más quería hablar, ¿no? Hay muchos más. Y luego, pues, yo os invito a que... Hay un neuropsicólogo que habla mucho de educación, que está en redes, que luego lo pondré en un tweet, que es porque voy a dar su nombre en francés, pero no es francés. O sea, no es de origen francés. Stanislas Dehaene, ¿vale? Creo que no es francés. Entonces no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, pero luego lo pondré en un tweet para que podáis seguirlo. Y dice cosas muy interesantes sobre neuroeducación. De hecho, muchas de las cosas que yo alguna vez comento son a través de sus libros. Bueno, María José, yo hay una cosa que no puedo estar de acuerdo contigo, porque yo también soy zurda y tengo clarísimo que somos muchísimo más inteligentes, María José. Bueno, pues yo creo que no. Que no, que no. La autoestima hay que cuidarla. Claro que sí, es que sí, no. Pero no, que va, sí. Pero fíjate, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí que es verdad que hacemos, bueno, por lo menos en mi caso también, cosas con la izquierda, otras con la derecha. Efectivamente, sí, sí. Mira, hay una pregunta que queda por aquí de Raquel, que dice, ¿el diagnóstico de los trastornos de neurodesarrollo se ha de realizar por un médico, por un psicólogo o por el orientador del centro escolar? Por el orientador del centro escolar no. Lo siento, pero no suele tener esa capacitación. Estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo. La dislexia o la discalculia puras, especialmente la dislexia, es un trastorno del aprendizaje. La dislexia, no siempre, pero a veces, en contadas ocasiones, puede estar asociada a dificultades del lenguaje. La dislexia se puede valorar, el propio maestro puede darse cuenta de si un alumno tiene dislexia o no. ¿Conviene que lo vea un médico? Sí, porque puede ser debido a otras causas. Ya está. El resto de trastornos del neurodesarrollo siempre es aconsejable. Esto no es porque yo sea neuropediatra. Esto es porque es así, es verdad, ¿vale? Es aconsejable que siempre lo vean neuropediatra al menos una vez. Muchas de las personas que yo veo, las veo una vez y tienen un trastorno de neurodesarrollo y les digo, mira,
a menos que suceda algo nuevo, no vengas más por aquí, no te hago falta. O le digo, si aparece esto, vuelve. No sé si me estoy explicando. Sí, lo que me pasa es que me hizo gracia que no vuelvas más por aquí. Sí, lo digo mucho, y la gente creo que se entiende, ¿no? Es buena noticia que el médico te Sí, diga, se no entiende, vuelvas se más por entiende, aquí. se entiende. ¿Qué quiero decir? Que tiene que verlo el neurólogo. ¿Por qué? Porque el neurólogo tiene una función muy importante, además de tratar, que es buscar la causa. Que, insisto, la inmensa mayoría de las veces no hay ninguna reconocible, lo cual es bastante frustrante, por cierto, pero bueno, es lo que nos pasa, ¿no? Pero si no la buscamos, no vamos a saber si nos estamos saltando algo, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces lo tiene que ver siempre un médico. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque puede haber confusión. Un médico especializado en neurodesarrollo. Los más especializados en esto somos los neurólogos, también los psiquiatras infantiles, pero a los psiquiatras infantiles se les escapan unas cosas y a nosotros se nos escapan otras, somos complementarios, ¿vale? Y es importante que trabajemos en equipo psiquiatras y neurólogos infantiles en esto. Bueno, entonces, ¿quién debe hacer el diagnóstico? Quien sepa hacerlo y quien esté capacitado para hacerlo. ¿El psicólogo puede hacer un diagnóstico? Sí, pero el buen psicólogo siempre derivará al menos una vez al neurólogo, porque habrá cosas que querrá que no se le escapen. Y muchos de los trastornos del neurodesarrollo, y esto no lo digo para alarmar, ni mucho menos, tienen alteraciones en el electroencefalograma que a veces acaban en epilepsia. Esto es excepcional, pero sucede. Y no está de más valorarlo. ¿Vale? Quiere decir que ahora no empecemos a pensar que todos nuestros alumnos con trastorno de desarrollo van a convulsionar en clase, ni mucho menos. Eso va a ser una cosa muy infrecuente, pero tienen más riesgo que otros niños a que esto suceda, por ejemplo. Es uno de los motivos por los que se debe de valorar. Estaba pensando yo, ya para ir terminando, a no ser que alguien más tenga alguna pregunta, recordad que la podéis hacer con el hashtag de las charlas educativas, pero es verdad que nos acercamos a la hora del partido, somos conscientes, no os preocupéis. Bueno, todavía queda media hora. Aún queda un poco. O sea, aún queda un poco, lo está diciendo María José. Si tenéis alguna pregunta más, podéis hacerla. Que estaba pensando yo cuando hablabas antes, y ahora es cuando probablemente meta la pata, no lo sé, pero cuando estabas hablando antes de lo de las etiquetas, el diagnóstico, ¿no? Que suele estar como que muchos dicen, pues, hacer un diagnóstico, poner una etiqueta, tal, pero también para mí tiene sentido una cosa que dijiste antes, y es que nosotros, los docentes, lo que tenemos que centrarnos es qué problema hay en clase, qué dificultad tiene, y cómo solucionarla independientemente de a qué vaya asociado, ¿no? De alguna manera. ¿Tiene problemas de...? Exacto. Sí. Exacto. Mira, voy a ser muy clara en esto. Muy clara y un poco exagerada o burrita como suelo ser a veces. Perdón, hace 25 años que soy neuropediatra. Ahí es nada, ¿eh? Creo que eso no os he dejado de contar, pero es algo así, ¿vale? O sea, no es que acabé ayer y tal. Quiero decir que tengo un bagaje detrás. Probablemente de los trastornos de neurodesarrollo el autismo y el TDAH sean los dos más prevalentes. Probablemente no, son los dos más prevalentes. Desde mis 25 años yo no sé cómo se trata el autismo. No sé cómo se trata el TDAH. No lo sé. Y me dirás, ¿pero qué me estás diciendo? Muy sencillo, porque lo que sé es cómo se trata el autismo de Pedrito. Bueno, lo sé, intento saber. ¿Cómo se trata el TDAH de María? ¿Cómo se trata el trastorno específico del lenguaje de Pablo? Eso sí que sé o creo saber cómo se trata. Entonces, lo principal, y esto se lo digo a todo el que viene a consulta, es tratar la dificultad. Y la mayoría de veces es el docente el que sabe hacerlo mejor que yo. ¿Vale? Con el apoyo del logopeda, ¿quién enseña el lenguaje? El docente. ¿Quién enseña lengua? El docente, el maestro. No yo, el neuropediatra no enseña lengua. Se supone que la aprobó en su día para poder estudiar, ¿no? Pero no es mi cometido enseñar lengua. Entonces, cuando el logopeda y el neuropediatra te dicen, mira, pasa esto, el docente, por eso es el trabajo en equipo, debe de decir, pues como le pasa esto, voy a diseñar el aprendizaje así. Y yo no sé cómo se diseña el aprendizaje, no lo sé. Si no sé cómo se trata el autismo en general, ¿cómo voy a saber cómo se diseña el aprendizaje en general? Creo que contesto la pregunta. Sí, bueno, yo creo que has dicho dos cosas muy interesantes. Primero, lo de yo sé cómo tratar el autismo de menganito o de fulanito o tal. A mí eso, claro, es que estás hablando también
de alguna manera, de atención a la diversidad. Es decir, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de eso. Y luego ya veo que sin presión para los profesores, ¿eh? Los profesores van a saber los que sepan tratar estos, van a ser sin presión, ¿eh, chicos? No. Todos sin presión, ¿eh? Efectivamente, no, insisto en lo que he dicho. Lo mismo que detectas lo que pasa. A ver, vamos a ver, también puede ser una cosa totalmente diferente. Puede ser que no avance porque tenga una epilepsia tipo ausencia. Bueno, pues eso ya, pues le pongo tratamiento y después pedagogía normal de la clase como todo el mundo, porque ese niño no tenía un déficit cognitivo, tenía un problema, una enfermedad que le impedía atender y escuchar, porque se trata con un fármaco, ya está, ¿vale? Bueno, ya está cuando va bien, pero bueno, es igual. Creo que se entiende lo que quiero decir. Sí, claro, sí. El docente, lo mismo que detecta el problema, porque lo detecta. Seguro que conociendo al alumno, ve por dónde va la solución. Seguro. Y es que eso es que es fundamental. Mira, el mismo niño con el mismo problema en distintos cursos puede ir bien o mal. Y solo ha cambiado el maestro. Yo, sin presión, pero con respeto y admiración. Mira, insisto, lo ideal, los ratios de 15. Un ratio de 15, no pido más al mundo. La gente se ha venido... Porque si la escuela tiene que ser inclusiva, no podemos tener ratios de 25. Porque entonces no aprende nadie. Bueno, yo la gente se va a venir arriba, eso está claro. Pero bueno, es que es muy obvio. Bueno, yo ahí lo dejo grabado y además voy donde haga falta decirlo, no pasa nada. Si queréis llevarme a algún sitio a decirlo, yo voy. Ahora luego no me hacen ni caso, porque ir a sitios he ido, pero caso no me hacen ninguno. Pues como a todos por aquí parece. Oye, la gente se ha venido arriba y como hemos dicho que teníamos un rato, está haciendo preguntas. Te voy con la primera. Venga. De Paqui. Paqui dice, ¿la disfemia es un trastorno del neurodesarrollo? La disfemia no es un trastorno del neurodesarrollo per se, una vez más. Es muy frecuente en niños hacia los 3, 4 años que no les pasa nada más. Simplemente van más lentos a lo mejor en el aprendizaje del lenguaje, pero que es una cosa que luego no tienen ninguna dificultad, ¿eh? La disfemia es tartamudez, por si hay alguien que esté preocupado y no se acordaba de lo que significa, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente es una forma que tiene el niño de mantenerse en la conversación cuando su lenguaje es insuficiente para que la conversación sea fluida, ¿no? Entonces, como no sabe mantenerte en la conversación, empieza a decirte, ¿sabes? El otro día es tú, y mientras tanto está pensando lo que quiere decir, porque no va todavía tan deprisa. Entonces, eso no es un trastorno en sí. Si aparece más adelante, si persiste más adelante, habría que ver qué pasa. Y más que un trastorno de neurodesarrollo, es un trastorno del habla, que lo trata el logopeda. Y puede estar asociado o no a otros trastornos, a otras dificultades. Si lo está, entonces hay otros trastornos. Si no lo está, pues logopedia y paciencia, porque a veces no desaparece. Vamos con otra. A ver, José Miguel... Sí, perdona, di. No, ya está, dime. José Miguel ahí te deja caer una, ¿eh? Dice, los psicólogos, los psiquiatras, los neuropediatras nos solicitan información, rellenamos cuestionarios, baterías, pero en muchas ocasiones no existe una retroalimentación o nos cuentan lo que ya sabíamos. ¿No crees que debería existir coordinación entre la sanidad y la educación? Claro, los ratios de 15, claro que lo creo. Le doy toda la razón a José Miguel. Lo creo totalmente. Y luego pasa otra cuestión. También pasa al revés, ¿sabes? No vamos a hacer aquí una queja. Muchas veces, por la ley estúpida de protección de datos, se me ha escapado, de protección de datos, resulta que no le damos a las familias para que se enseñen al médico el test que le ha hecho el psicopedagogo, unos test de capacidad o de lo que sea que haya hecho, ¿vale? Pero resulta que a mí, no sé, todas las siestas, cuando tengo tiempo de echármela, me las interrumpe alguna compañía telefónica. No sé si a vosotros os pasa, o el Corte Inglés, ¿sabes? O el Mercadona, da igual. Te llaman a ofrecerte cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ley de protección de datos es esta? No la entiendo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, sí, creo que debería de haber mejor feedback. ¿Qué pasa? Que el feedback que podemos ofrecer, o el que yo suelo ofrecer, es a través de los padres, porque también, por esa ley de protección de datos, yo no puedo hablar con el maestro sin que los padres lo sepan. Ni el maestro puede hablar conmigo, ¿no? Pero sí, creo que sí que debería hacerse, especialmente cuando hay un trastorno
un trastorno diagnosticado. Ahora, el día a día se nos come a todos y es muy difícil. Pues así lo digo. Quedan 2 preguntas, creo. Una es de Juan, que dice: cuando te llegan niños de 2 años que presentan características de PC, entiendo que sea parálisis cerebral, y no están diagnosticados y hay que convencer a los padres de que cambien, ¿puede ser de pediatra? Bueno, eso es otra. A veces los padres sufren tanto que yo no sé lo que haría en su lugar, pero no quieren ver lo que pasa, porque intuyen que el sufrimiento les va a causar un shock muy grave. Entonces, tampoco hay que forzar las cosas, hay que acompañar y con cariño intentar que se den cuenta de lo que pasa. Difícil, lo sé, lo vivo cada día esto. O padres que vienen de 5 consultas distintas a que tú seas el por fin el neuropediatra que les dice que no, que eso no es lo que le pasa a su hijo, y no puedes decírselo, porque sí que es lo que le pasa a su hijo. Entonces, bueno, esto nos pasa mucho a todos. Cambiar de pediatra, bueno, es que a veces los padres en su ansiedad, preocupación y amor paternal, porque no es que sea con maldad, interpretan lo que les ha dicho el pediatra como a lo mejor no se lo ha dicho así, o a lo mejor sí. La ventaja que tienen los maestros es que suelen compartir pediatra, porque como todo está sectorializado, el ambulatorio y la escuela suele tener los mismos niños. Entonces, si ese pediatra solo falla con ese niño y tú ves que los padres no lo quieren aceptar, igual no hay que cambiar de pediatra. Ahora, si es un pediatra que constantemente comete errores, pues entonces a lo mejor sí. María José, esto que estás diciendo, justo lo que estabas hablando tú de que te pasa, tiene que ser también un momento muy complicado para ti en tu trabajo, ¿no? Por supuesto, pero es que lo es para todo el mundo. Vosotros seguro que lo vivís a diario, estáis viendo que el niño tiene X problema, que los padres no lo quieren ver, que tú ya no sabes cómo decírselo para que lo lleve a donde sea. Y bueno, es complicado, claro que sí, pero porque los padres sufren mucho. Sufren mucho y una forma de aliviar el sufrimiento es intentar no verlo. Una pregunta desde mi ignorancia total. Bueno, eso es la base, de todas las charlas siempre partimos de mi ignorancia total. Pero digo yo, ¿hay algún Bueno, mujer, no será tanta. No, gracias a vosotros ya es menos, pero ¿hay algún momento en tu caso, o no sé si en el de los profesores, podrás decírnoslo claro y seguramente nos lo podrán decir tus compañeros, en que se pueda pasar por encima de la familia? Tiene que intervenir un juez. Yo no puedo puedo hablar con la familia, pero yo no puedo la patria potestad y la tutoría legal. Bueno, yo no soy abogado, a lo mejor estoy diciendo una cosa que no es, pero tiene que intervenir un juez para que los padres no tengan, claro, no puedes pasar por encima de los padres, al menos yo no. Vale, vamos a dejarlo ahí, por favor, por aquí la gente que lo sepa también en nuestro plano. Sí, pues a lo mejor alguien lo sabe mejor que yo, diga, pero yo las veces que me he encontrado esto, que suele ser pues en urgencias, ¿no? Cuando estás trabajando en urgencias o en una planta de hospitalización, y los padres se quieren llevar a su hijo de alta porque ya están hartos de estar ahí y el niño no está para estar de alta, la única posibilidad que tú tienes de retener al niño es llamando al juez de guardia, que el juez de guardia te dé la razón. Que te la suele dar, claro, porque yo qué interés voy a tener que dar a los niños en sus padres. Efectivamente. Bueno, pues creo que acabamos. Ahora repaso por si hay alguna más. Una pregunta de Quique que dice: ¿hay que diferenciar entre dificultades que se pueden tratar desde el ámbito sanitario y dificultades que se pueden tratar desde el ámbito docente? Dice Quique, según tu experiencia o sabiduría, ¿acude más a ti el alumnado con dificultades sanitarias o pedagógicas? A ver, punto 1. Mientras que muchos trastornos del neurodesarrollo no tienen un tratamiento farmacológico ni sanitario, todos los trastornos del neurodesarrollo tienen tratamiento pedagógico. No, yo no quiero aumentar vuestra presión, pero esto es así. Como me ha dicho eso de la sabiduría y me ha descolocado, ¿ves? Se me ha olvidado bien la pregunta. ¿Me puedes volver a decir, por favor? Sí, espera que bajo, que la tenía por aquí. Decía, ¿acude más a ti el alumnado con dificultades sanitarias o pedagógicas?
De todo. Pero yo eso que decía antes, a mí no me importa tener una atención si la dificultad es pedagógica, porque entonces digo, mire, esté tranquilo, esto es un problema que hay que atender desde el ámbito educativo y pues afortunadamente está sano el niño, no tiene otra dificultad. Y ya está. Pues yo creo que no queda ninguna pregunta más. Muchísimos comentarios, de verdad que puedes ver con el hashtag de las charlas educativas. Creo que además nos habías dicho que ibas a subir un resumen a tu blog. No es por meterte la presión ahora, Sí. Es por devolvértela, simplemente, la que nos has dado. Hace como, creo que desde el mes de junio, así que no publico nada. Me tomo como unas vacaciones, estoy un poco zen, disculpadme si os parece que estoy un poco ausente. Como en el poema, pero sí, ahora tendré presión y lo colmaré, no te preocupes. Bueno, yo creo que todos tenemos derecho a tener etapas un poco más de relax. Yo estoy esperando la mía también, pero espero que vaya a llegar ya, que lo sepáis, verano de 23, que quede aquí ya dicho, que espero que sea mi momento de relax, así que nada, porque siempre es un gusto leerte. Tenemos tus libros por ahí, te tenemos en Twitter, te tenemos también en el blog, en tu página, así que bueno, María José. Además, que sepáis que María José ya me ha prometido una tercera charla. No voy a decir de qué, me lo dijiste. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues no te preocupes que nos vamos a... ¿Qué es broma? Nos vamos a los mensajes privados, repasamos... Y yo creo que este 22-23 en algún momento la volveremos a tener por aquí. La dejamos descansar un poco para que pueda completar ahí el blog y ponerse al día como quiere ella, y nos la volvemos a traer de vuelta porque siempre es un placer y un honor poder hablar contigo. Ha sido un gustazo, ya lo sabes que sí. El gusto es mío porque cuando hablo con profesionales de otros ámbitos o se dirige la conversación hacia otros ámbitos, me exige un esfuerzo extra porque no puedo meter palabras médicos ni nada. Entonces, no, me exige un esfuerzo porque quiero ponerme en vuestro lugar para ver qué es lo que os podría ayudar y no sé, también aprendo yo mucho, gracias. Pues lo haces muy bien, María José, pero bueno, por eso eres una excelente divulgadora, además de ser una excelente profesional en tu campo, que estoy segura, aunque yo no me has tratado personalmente ni nada, ¿no? Pero estoy segurísima. No te veo necesidad. No, pero bueno, sí que eres gracias. una excelente divulgadora también, y sí que siempre nos traes buenísimos consejos y reflexiones para poder aplicar también al aula y poder pensar un poco sobre ello. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí hasta el final, y nada, nos vemos ya el miércoles con otra charla, ¿de acuerdo? Pues un saludo a todos, gracias muchísimas a todos. Gracias. Y que gane España el Eurobasket, venga, a todos apoyar. Vamos a por ello. Un abrazo muy grande. Chao. Un abrazo. Chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.